en inglés va, what have I done? Y las cosas que hemos hecho, que si no nos arreglamos con el Señor acerca de eso, yo creo que mucha gente va a sorprenderse que no entró al cielo, va al infierno, cuando todo el tiempo estuvo haciendo todo lo que se requería, lo que se pedía, y se convenció uno que estaba bien con el Señor. Yo me tengo que recordar cada día que el Señor toma las cosas en serio, que no tomamos las cosas a la ligera, especialmente las cosas sagradas. Nuestra propia vida, que fue rescatada para servirle a Él, nos redimió, nos compró con la sangre de su Hijo el cuerpo y espíritu, y con ello le damos la honra a Él, le servimos al Señor en nuestros pensamientos. No podemos decir, bueno, esto no lo considero malo, cuando Dios dice que sí es malo. Y muchos por esa misma razón van o quedan tendidos ahorita en este momento a la orilla del castigo eterno, porque no es solo nomás decir que creo en el Señor, sino tratar de examinarnos a través de lo que hacemos, lo que pensamos, y mantenernos siempre ante el trono de gracia, suplicándole a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque lo que le costó a Él para salvarnos es algo mucho peso, muy profundo, lo que hizo en entregar a su Hijo, ser castigado en nuestro lugar. Y es una burla para Él, es burlarnos a Él, ¿verdad? En tomarlo a la ligera eso todo, y guardar algún pecado, un rencor o algún en el corazón de nadie lo ve más que Él lo ve, y eso nos debe de conmover a la vergüenza ante Él, ¿verdad? Darnos más vergüenza con Él que con los hombres, porque Él ve lo que no ve nadie, ¿verdad? No, lo que ninguna persona puede ver, Él lo ve. Y venir ante su presencia con las manos sucias, ¿verdad? Y con un corazón impuro, es como dándole una bofeteada a Dios y burlarse uno de lo que hizo Jesús. Y se requiere el prepararse mucho uno antes de venir a la presencia del Señor, y limpiarse uno de todo lo que, ¿verdad?, está en lo más íntimo, en lo secreto del corazón, ante el trono de Dios, pidiendo perdón y esperando el perdón de nuestros pecados, y que haya contrición y humildad en nuestro corazón siempre para con el Señor. Tener que tomar, la vida del cristiano es una de tomar su cruz todos los días, es una de arrepentimiento todos los días. No podemos decir, bueno, ya fui perdonado. Claro, ya fuimos perdonados, pero seguimos pecando cada día, en pensamiento, en palabra y en hecho. Está comentando mi hermano que cada vez, para mí personalmente, más sinvergüenza me da venir a subirme al púlpito, más me avergüenzo, no necesariamente por el temor que tengo, ¿verdad?, de la responsabilidad que me ha dado Dios, pero también que alguna persona piense que yo estoy arriba de otros, más santo, más especial. No, tengo nomás un llamado como instrumento del Señor de traer la palabra de Dios, pero soy un pecador con la gran necesidad del perdón de Dios cada día, de arrepentirme cada día. Y el abrir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, trae mucha convicción en uno cuando se prepara para traer la palabra de Dios. Y muchas veces pues uno dice, no, Señor, usa a alguien más, ¿verdad?
Y estoy muy agradecido de lo que está haciendo el Señor. Estoy muy agradecido con el Señor porque ha levantado hombres que predican muy bonito, muy sencillo, muy derecho, la palabra de Dios muy al punto, y soy siervo del Señor primeramente, y lo que Él dice, ¿verdad? No lo que digan la gente, ¿verdad? El contrato que yo tengo de vida es con el Señor, no con ninguna persona, ¿verdad? Mi contrato es uno de vida, es uno de que tengo ese pacto con Dios como creyente. Fui comprado por Jesús, soy posesión de Dios, y mi Señor es mi Señor y no tengo otro Señor. Y Él dice cuándo y cuándo no, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos, ¿verdad? Decimos, pues, no creo que sea el tiempo ya, ¿verdad, pastor? Usted todavía tiene mucho. Nadie puede decir eso más que el Señor, ¿verdad? Él sabe en dónde poner y disponer. Él sabe dónde poner y disponer. Y servir al Señor en todo aspecto de la vida de uno, al nacer de nuevo hasta el día de nuestra graduación, ¿verdad? Él dice dónde nos va a poner Él, y debemos de estar agradecidos con el Señor, que donde me ponga, nos ponga allí, es el lugar donde Él quiere que le glorifique, que le honre, sea en el lecho de una cama enfermo, o sea en el ambiente de rechazo, de enemistad y todo eso, o sea en el hogar o en otro lugar o en la iglesia. El Señor es el que dice dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Y esta mañana, pues, Señor, me vuelve a traer al libro de Éxodo. Y la semana anterior, bueno, hace 2 semanas, fin de semana, el domingo, que empecé allí en Éxodo capítulo 20, si abre su Biblia allí. El libro de Éxodo nos ayudó a cambiar a nosotros en cómo le rindiéramos adoración a Él. Hace como 20 años nos transformó el Señor. Nosotros pues le rendíamos el culto que pensamos que era culto a Dios, como lo hacen todos, ¿verdad? Muy casual, muy así, libre, sí, sin mucha consideración en lo que Él pide, sino como uno lo determina, como uno cree, conforme a nuestros gustos, ¿verdad? Pues como la mayoría de los que en iglesias ahora hacen, ¿verdad? Algo que nos emocione, algo que brilla, algo que trae clamor, algo que trae atracción visual, ¿verdad? Todo eso era parte como adorábamos al Señor nosotros. Y empecé el estudio en el libro de Éxodo, y nos empezó a transformar el Señor en cómo le adoremos a Él, porque Él nos dice cómo le debemos de rendir el culto a Él. No nos dejó eso a nosotros para determinar cómo. Todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos lo ha dado para que a través de ello lo adoremos, le alabemos, le rindamos culto al Señor. Y si usted desde que entró aquí, ¿verdad?, a esta iglesia, si se ha fijado bien, todo lo que hacemos, unas cosas que Dios nos dejó, ¿verdad? Su palabra, enfatizamos mucho su palabra aún al entrar, ¿verdad? La música solemne, sagrada, ¿verdad? Cuando se sienta uno, la forma en cómo hacemos todo, ¿verdad? La forma de nuestra liturgia, como no sé cómo le dicen, liturgia. Todo tiene un propósito, las oraciones, la lectura de la palabra de Dios, todo tiene que ser conforme lo que Él nos ha prescrito en su palabra. Y es interesante que la iglesia primitiva mantuvo mucho de la práctica judía en su adoración. Juan y Pedro todavía iban al templo a orar a la hora de la oración. Todo eso se hacía como siempre se hizo. No era malo lo que estaba haciendo el pueblo judío, era que no tenían a Cristo, no tenían
el enfoque correcto. Era solo un rito. Los ritos eran parte de la adoración, eran parte del culto a Jehová, pero ya no había corazón allí, no estaba el corazón de la persona allí. Y lamentablemente así es hoy para muchos. Se pierde el primer amor, se pierde la solemnidad, lo sagrado, el temor de Jehová. Dice que habiendo recibido un reino inconmovible, nosotros debemos dar gracias, ¿verdad? Y le rendimos al Señor la adoración con temor y reverencia, porque Él es un Dios, un fuego consumidor, ¿verdad? Eso está en el libro de Hebreos. No ha cambiado, Dios no cambia. Dios, Jesús no vino a apacentar al Padre, no vino a darnos, a apaciguar al Padre, sino que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, para siempre. Pero muchos creen que porque tenemos libertad en Cristo, tenemos libertad a escoger cómo hagamos las cosas. Y eso no nos ha dado el Señor, esa libertad, porque hay un problema con el ser humano. Es la raíz de todo el problema, es la idolatría. Somos idólatras por naturaleza, es la propensidad humana o la propensión humana de por un momentito que nos deje el Señor, un momentito empezamos a rendirle adoración a Dios conforme el mundo, conforme los paganos. Y esto ha entrado mucho en la iglesia, que para muchos de nosotros ha hecho muy normal, es algo normal ya y no lo vemos. Y decimos, pues yo no veo nada malo, mientras le den la gloria a Dios, mientras mencionen el nombre del Señor. Pero a Dios sí le molesta mucho, e incluso insulta a Dios cuando le rendimos el culto a Dios conforme al mundo, cuando modelamos al mundo, la forma como hoy en día vemos a la iglesia, muchas iglesias, no todas, parecen conciertos, ¿verdad? Parecen, el que brilla es el grupo de adoración, el que brilla es el predicador o el maestro, mucho más. Yo no le quiero decir que la persona es predicadora, la persona más bien es una estrella, es un entretenedor, es un payaso, ¿verdad? Un predicador predica, hermanos, con la unción del Espíritu Santo, y la gente está consciente de que Dios está hablando, que está Dios ahí. Y es algo que a nosotros los pastores, a los predicadores nos endereza, nos hace considerar bien, examinarnos bien si estamos bien con el Señor, porque el Señor no quiere un payaso aquí arriba, no quiere un entretenedor, no sé cómo se le dice, estrella. Es alguien que se debe estar desapareciendo. El siervo de Dios siempre se desaparece cuando predica la palabra de Dios, porque el que se manifiesta es Dios a través de su palabra. Es muy triste que hoy en día, entre muchos que se suben al púlpito, más y más la gente lo ve como estrellas, como hombres especiales. Y Pablo dijo, somos siervos, somos un vaso de barro que contiene la gloria de Dios. No es nada especial el hombre. Y es algo que tuvo que aprender Moisés. Moisés, acuérdense, duró 40 años para ver lo que él era y 40 años para saber a qué había sido llamado, y luego 40 años para empezar a desaparecerse él. El Señor lo empezó a preparar, e incluso no entró al reino, no entró a la tierra prometida, entró al reino de Dios, pero no a la tierra prometida. Y tan serio es servir al Señor, es una cosa muy
sagrado, una cosa muy sagrada, una cosa muy temible, se puede decir la palabra, ¿verdad? Y no debemos de tomar eso a la ligera. Y el libro de Éxodo nos enseñó mucho a nosotros y perdimos mucha gente porque pues no les gustó el cambio, ¿verdad? Porque pues queremos adorar a Dios como nos da la gana, a nuestro estilo, a nuestro gusto. Sí, lo mismo, ¿verdad? Cada quien hace lo que le parece bien, ¿verdad? Pero el Señor nos ha prescrito cómo, y lo que aprendemos del libro de Éxodo, que después de que el Señor salvó y liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, les empezó a enseñar cómo vivir, cómo deberían vivir para Él. Les dio restricciones, les dio los 10 mandamientos. Y luego les va a enseñar cómo adorar, cómo adorar. Acuérdense que salieron de Egipto, ¿cuántos años no estuvieron ahí? Siglos. Estaban acostumbrados a la idolatría de Egipto, como nosotros, que salimos del mundo, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a la forma en cómo se hacen las cosas en el mundo. Nacimos, fuimos acondicionados así. Y por eso cuando uno nace nueva criatura las cosas viejas han pasado y todas las cosas han sido hechas nuevas. Todo lo viejo ya pasó. Pero es muy triste cuando lo del pasado entra a la iglesia y por costumbre, por haber sido condicionado por la cultura, traemos eso y lo consideramos como que si está bien, como si está santificado por Dios. No está santificado por Dios. Lo que de la carne es, y no hay nada que la carne pueda hacer para agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios, no puede obedecer a Dios, la mente carnal. Entonces, el libro de Éxodo nos enseña eso, y ahí en capítulo 20, versículo 21, que fue donde empecé la semana anterior, o dos domingos pasados. Dice así: entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, el misterio, ¿verdad?, de Dios que se esconde. Y es muy bonito tener nosotros ese tiempo de buscar al Señor. Por eso dice que lo busquemos, porque el ojo carnal, la mente carnal no entiende las cosas de Dios. El hombre carnal no entiende las cosas, y eso se nos apega toda la semana. Ahora me estuvieron sacudiendo lo que se me pega, ¿va?, la tierrita de mi saco, y le dije al hermano, todos me hacen eso, siempre me están haciendo así, como si fuera un mono ahí en la tienda, ¿verdad?, que tuvieran que limpiarme. Todo se me apega a mí, mi barba, pues los pelos blancos y todo. Y así es el pecado, ¿verdad?, las cosas del mundo, el polvo de pecado del mundo se nos apega toda la semana, hermanos. Lo que vemos en la televisión, en nuestro teléfono. Y muy pronto nos contaminamos, ¿verdad? Estamos contaminados, y por eso es importante que nos preparemos, hagamos preparaciones, ¿verdad?, para venir a la presencia de Dios, porque Él no acepta eso. Y Moisés se acercó en la oscuridad del Señor. El pueblo estuvo lejos, apartado. Y Moisés es como un mediador, es un tipo de mediador, uno que representa al pueblo ante Dios y habla de parte de Dios al pueblo. Es lo que era Moisés, así como nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que nos trajo al Padre, Él es el que intercede por nosotros. Y ya porque Él intercede, no es necesario orar nosotros, no, tenemos que seguir orando. Y dice versículo 22, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Moisés se aparta, va a la oscuridad del Señor, y ahí en la oscuridad del Señor le revela la palabra. Dios habla con él. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos desanimamos, ¿verdad?, cuando abrimos la Biblia, a estudiar la Biblia, y decimos: no, pues yo no lo entiendo, ay, me da sueño, ay, batallo mucho para entender? Es que el Señor sabe que nos acercamos a Él con ligereza, casualmente, indiferentemente. No hay ese deseo de buscar en Él. Yo le estaba comentando a un hermanito que es para mí muy difícil abrir la Biblia, porque cuando abro la palabra de Dios siempre me da un mensaje el Señor. Siempre estoy
no puedo leer la Biblia nomás por leerla, tengo que tener un mensaje. Y yo creo que es por los años, ¿verdad?, de ser pastor que leo las escrituras y me ministra a mí, pero ahí como dice, creo que era Ezequiel que, no, Jeremías, que estaba encarcelado, ¿verdad?, lo tenían encerrado allí el rey y toda la gente pasaba allí a un lado del templo y se burlaban de él, ¿verdad?, porque trajo un mensaje negativo. Dios le dio un mensaje, vas y dile esto a la casa rebelde de Israel, ¿verdad? Porque entraban al templo y decían, el templo de Jehová, el templo de Jehová, igual como Ezequiel. Y el Señor dice, vienen con su adulterio, vienen con todo su pecado y miran el templo, pero no miran a mí. Consideran el templo de Jehová, pero no a mí, el que vienen a supuestamente adorar. Y el profeta se desanimó. Y llegó un tiempo cuando le dijo al Señor, yo ya no quiero hablar de ti, ni voy a mencionar tu nombre, no voy a hablarle a nadie de ti, ya estoy decepcionado con todo esto, ¿verdad? Porque pues se estaban burlando de él y todos los que Dios usa, ¿verdad?, nos desanimamos, nos queremos ir a chama, ¿verdad? Y es parte de la vida, es lo que a mí me ayuda mucho, que veo los hombres de Dios que no son superhombres, son como nosotros. Elías, un hombre como nosotros, ¿verdad? Y dijo, ya no quiero saber nada, pero dice que la palabra era como un fuego en sus huesos, no podía sostener eso, tenía que hablar, tenía que hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y Dios no lo dejaba en paz. Y muchas veces sí, estoy estudiando, estoy y quiero compartir esto a la iglesia, pero primero oigo la voz, parece que oigo la voz primero. Aplícatelo a ti mismo, ¿verdad? Pero es bonito cuando uno, por razón de todo lo que sucede en la vida, ¿verdad?, las distracciones, los problemas, nuestras angustias y nuestros dolores y todo lo que, desánimos, ¿verdad?, y la vida cotidiana, y aquí en un mundo caído, pues salimos todos golpeados, ¿verdad? Venimos todos cansados y muchas veces no queremos leer las escrituras o tener ese tiempo solo con el Señor porque para nosotros es oscuridad, ¿verdad? Y yo he oído gente que ha dicho, yo no leo la Biblia casi porque pues no la entiendo, o me duermo, o se me cierran los ojos, me aburro, pero yo hablo con Dios. No estás hablando con Dios, estás hablando contigo mismo. Dios habla a través de las escrituras. ¿Cómo vas a conocer su voluntad? Nos vamos a basar en sentimientos o la propensión o propensidad de nuestra idolatría, ¿verdad?, de inventar a nuestra imagen de Jesucristo. Este es mi Jesús, me dirás lo que quieres decirme, pero así yo veo a Dios. Pues idolatría, ¿verdad? Si esa parte lo que dice la Escritura es idolatría. Y por eso en aquel día muchos me dirán, ¿verdad?, dice el Señor, Señor, Señor. Muchos, y las palabras más horrendas que podamos oír del Señor es, quitados de mí, nunca os conocí, quitados de mí, hacedores de la maldad. Pues son unas palabras muy duras y yo no quiero oírlas, ya porque soy predicador, voy a estar seguro. Claro, en Cristo, los que hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo y estamos en el proceso de santificación, que es toda la vida. Uno llega ya de viejo y todavía, ¿cuándo voy a dejar de hacer esto? ¿O cuándo voy a dejar de hablar así, pensar así o decir tonterías? Pues es un proceso. Y le dice Jehová, así quiero que digas estas palabras, lo que está diciendo, habla lo que te hablo yo a ti, a mi pueblo, nada más. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ya ve cómo decimos nosotros, ¿verdad? El ver es creer. Muchos que dicen, el ver es creer, ¿verdad? Ellos no vieron una figura, una forma, nomás vieron el efecto de la presencia de Dios, ¿verdad? El monte tembló, humeaba y relámpagos, truenos, el sonido de una trompeta, todo eso
son sonidos que asustan, ¿verdad? Causan pavor, ¿verdad? El relámpago, el temblar, el humo y todo eso. Pues ellos estaban conscientes que el Dios que los había salvado, hermanos, era un Dios que se debe de temer con mucha reverencia. Y es lo que, hermanos, para nosotros, y esto estoy muy seguro, Jesucristo, cuando muéramos y seamos trasladados a la presencia de Dios, lo primero que vamos a estar conscientes es de ese Dios que brilla en toda su omnipotencia, que el temor nos va a sobrellevar, sino es que Jesús es nuestro Salvador. Es donde Jesús, uno se va a quedar maravillado y asombrado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cualquiera visión que tengamos de Dios en la palabra nos conmueve a arrodillarnos en adoración reverente. Causa en nosotros verdadero loor y alabanza. Y la razón por qué hoy en día, hermanos, es muy triste, necesitamos que las baterías suenen más fuertes, que la música esté más emocionante, que brille más la plataforma, que haya luces. Es que no tenemos ninguna idea quién es Dios. Ninguna idea quién es Dios. Y si todos nosotros nos enfocáramos en buscar al Señor en su palabra y implorarle a Dios que nos muestre su gloria a través de la palabra de Dios, no después de una cena de enchiladas, porque si va a tener un sueño, va a ser un sueño no de Dios, más bien de otra cosa. Es venir uno a un lugar como este ya maravillado de Dios, de sus maravillas, sorprendido de Dios, y la alabanza muy sencilla y bellas, hermano, bella, que sea bella la alabanza, que se enfoca en Él, nos va a conmover, a alabarle de todo corazón. No es necesario los instrumentos, todo eso son nomás ayudas, pero no son necesarias. Pero miren lo que les dice en versículo 23, hermanos. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieras altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grados a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Algo muy importante, que hermanos, después de darles los 10 mandamientos, enseñándoles cómo vivir con él, para con él, y cómo vivir para con uno al otro. ¿Se fijan? Ya son libres, pero Dios nunca los libró para vivir la vida como quieramos vivirla, hermanos. Hay ciertas palabras muy interesantes que es necesario conocer. Por ejemplo, la anarquía, ¿verdad? Anarquía es una teoría política que mantiene que toda forma de gobierno o autoridad del gobierno no es necesario y no se debe de desear. En otras palabras, no queremos control de un gobierno, ¿verdad? La anarquía, los anarquistas, los ve allí, ¿verdad? Protestando en las calles, vestidos todos de negro, se cubren el rostro porque son cobardes, ¿verdad? No quieren que los veamos. Y están protestando toda autoridad. Incluso ya ve, en muchas ciudades se le está quitando la fuerza del policía, ¿verdad? Se le está quitando la autoridad a la policía. Esa es obra del diablo, es obra de los demonios. Este país está lleno, esa habitación de todo espíritu inmundo hoy en día, lo que se está cumpliendo lo del Apocalipsis. Más que nunca, ¿verdad? Estamos viendo que toda autoridad se ha deshecho, ¿verdad? La gente está deshaciéndose de toda autoridad.
En el hogar los hijos ya no se someten a sus padres, ¿verdad? El matrimonio no se somete uno al otro, no se somete menos a Dios. Es lo que estamos viendo, la desintegración de la sociedad, porque eso empezó en la iglesia, siempre empieza en la iglesia. La condición del Estado, de la nación, es la condición de la iglesia, ¿verdad? Estábamos muy cómodos, nos empezamos a enfocar más en nuestro placer, nuestra felicidad, mucho más que en la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces todo se trataba de qué puede ser Dios por mí, ¿verdad? Necesito ayuda aquí, Señor. Y nuestras oraciones estaban basadas en eso, solamente en la necesidad personal, ¿verdad? No era la necesidad de nosotros tomar en serio las cosas de Dios, abnegarnos y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy para servirte, me cueste lo que me cueste. Estaba viendo unos videos de la iglesia en China, cómo está creciendo. Hay gran avivamiento ahorita en China, en la iglesia, como le dicen, la que está oculta, no es del Estado, porque pues los encarcelan, ¿verdad? Les quitan, no tienen derechos, los torturan y todo eso. Y el gozo que expresan estos hermanos, son muchos, danzando, alabando al Señor y duran 10 horas en la predicación. Imagínense en un servicio de 10 horas. Es el Espíritu de Dios. Nosotros apenas aguantamos lo más aquí conmigo, 1 hora y 15 minutos. ¿Verdad? Ya estamos, las bancas están duras y el sueño, la hambre, ¿verdad? Y la película que queremos ir a ver o la familia que queremos visitar. Pues somos gente muy extraída, ¿verdad? No, solo un acto de Dios nos puede revivir, dar vida de nuevo otra vez a nosotros. Como siempre ha sido en los avivamientos, ¿verdad? La gente cuando hay un avivamiento aumenta, hay multiplicación de los cristianos que ya están allí, despiertan, ¿verdad? Del sueño y están muy conscientes del pecado, de su propio pecado y de la compasión, misericordia de Dios, y con agradecimiento están siempre conscientes de servir al Señor y viviendo para el Señor, y así es como trae el reino de Dios, entra mucha gente al reino de Dios, muchas conversiones, porque es un acto de Dios, el Espíritu de Dios. Y este país no ha visto algo así por mucho tiempo, ¿verdad? Desde Jonathan Edwards y aún lo que pasó en los 70s, ¿verdad? Con la iglesia allá en California. Pero de eso se corrompió pronto, ¿verdad? Todos esos movimientos del Señor se corrompen por razón de que le empiezan a poner el enfoque al hombre, al instrumento, ¿verdad? Y luego se forman las denominaciones a través de eso. Y el enemigo siempre, su manera de destruir lo que no puede destruir, pero causa mucho daño, es conquistar y dividir, en lo que él hace. Por eso hay muchas denominaciones hoy en día. Esa es obra del diablo, no es del Señor. El anarquismo, yo creo que sí se dice. Otro es la autonomía, el derecho de auto o propio gobierno. El derecho, a mí nadie me dice cómo vivir, yo determino cómo voy a vivir yo. Esa es la autonomía. Y este país es lo que vemos, ¿verdad? Y lamentablemente en la iglesia, yo no me someto a ningún gobierno eclesiástico, a un gobierno de la iglesia, no me someto a los ancianos, yo tengo mi propia vida, a mí no me dicen cómo vivir, qué haga, a dónde vaya, ¿verdad? Nada de eso. Entonces la autonomía es esta libertad que uno mismo dirige, y es una independencia moral, Y luego la otra es por lo que le dicen en inglés lawlessness, o no sé cómo le dicen en español, pero es no ser regulado, controlado por la ley. Cada quien hace lo que le da la gana, no hay restricciones o nada me puede controlar a mí a través de una restricción, una ley, ¿verdad? Esto lo estamos viendo en la iglesia, Por eso nos hemos deshecho de la ley, los 10 mandamientos.
muchos. Y luego el antinomianismo, que la ley moral no tiene ningún uso o no tiene obligación sobre nuestra fe, porque nomás se requiere fe y solo fe para la salvación. Entonces esa persona rechaza alguna moralidad social que ya está establecida. Hermanos, eso es lo que estamos viendo en las iglesias. Por eso el hombre que predica, se le puede llamar profeta, no en el sentido que él lleva el título, pero hace el trabajo de un profeta, traer la palabra de Dios y hablar en tiempos de mucha rebeldía, mucha dificultad como la que vivimos ahora en estos días, hermanos. No necesitamos más lectores, necesitamos profetas, necesitamos un Jeremías, un Ezequiel en estos días. Miren nomás cómo está esta nación, miren nomás cómo está la iglesia. Si Dios actuó, el Señor hizo algo cuando vio su pueblo así, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Estos tiempos se requieren hombres ungidos por el Espíritu de Dios, que no temen al hombre, temen a Dios, que prediquen directamente la palabra de Dios. Así dirás a mi pueblo. Porque acuérdense, el juicio empieza en la casa de Dios. El problema empezó ahí y ahí se tiene que dirigir uno. Y vemos aquí que la salvación, hermanos, es liberación del poder y el efecto del pecado. Es lo que es. Salieron de Egipto, hermanos, eran esclavos, pero no salieron para hacer lo que ellos quisieran hacer, para determinar ellos su propio destino. Al contrario, por eso inmediatamente Dios les dio los 10 mandamientos. Así quiero que vivan en mi presencia. Así quiero que se conduzcan uno con el otro. Y aquí lo que estamos viendo les va a decir cómo quiere que le adoren a Él, cómo quiere que le rindan culto a Él. Son idólatras, es necesario, hermanos. Por eso dice en versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Ya se había dicho eso, acuérdense el primer y el segundo mandamiento. Lo vuelve a repetir, hermanos, porque es algo de gran importancia. Algo que requiere nuestra atención, hermanos. El problema con el ser humano, el problema aún con los que son creyentes, es la idolatría todavía. Es algo que está muy entretejido en el corazón, en el ser del hombre, del ser humano. Somos idólatras. Y para que nosotros hagamos lo que queramos cuando se trate de adorar a Dios, ¿qué cree? Vamos a adorar a los ídolos juntamente con el Señor. Es lo que dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. El Señor cuando llamó a Moisés que fuera a Egipto, que hablara con Faraón, le dio instrucciones que cuando sacara a su pueblo, que lo llevara al monte para que le sirvieran allí. La palabra para servir es abad, en el hebreo abad. Y esa palabra quiere decir, hermanos, servir a Jehová con un servicio levítico, servicio de sacerdocio. Está hablando de una vida de adorar a Dios, una vida de ministrarle y servir a Dios, porque es lo que quiere decir, lo que significa la palabra ministro. Es uno que sirve a Dios. Un ministro no es un pastor, hermanos, solamente. Somos ministros todos, somos sacerdocio real, dice la Escritura, pueblo santo, sacerdocio santo, para que ofrezcamos sacrificios aceptables para Dios. ¿Ves? La adoración a Dios no se hace para que lo acepten los hombres o que lo acepte nuestra cultura, que lo acepte yo mismo a mi estilo o a mis gustos. Tiene que ser aceptable, agradable solo a Dios. Cuando uno rinde adoración a Dios, no viene uno para decir, a veces me gusta, no, es que a Dios le agrade el servicio, la adoración. ¿Ves? Y es triste, pero en muchas iglesias, ¿verdad?
Lo que le hicimos brinca, brinca, se va uno a una iglesia, se va a la otra, cambia de iglesia uno, porque ¿qué? Queremos buscar la iglesia que sea conforme a nuestros gustos, que adore, que cante, que alabe, que conduzca su servicio a nuestro gusto, a nuestro estilo, ¿verdad? Que haga mariachis, porque somos mexicanos, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que sea como las fiestas de donde participábamos antes que conociéramos al Señor, que tenga algo emocionante, algo alegre, algo para danzar, algo para expresarme, ¿verdad? La adoración, el culto, hermanos, siempre tiene que ser aceptable o agradable a Dios, no a la cultura, no a ninguno de nosotros. Nosotros no debemos adorar para nuestro gusto. Ahí me gustó porque, ay, la alabanza está tan bonita. Cuando debemos de decir, allí alaban al Señor verdaderamente. Él es el enfoque, Él es la estrella de todo. Jehová es la estrella. Él es el que brilla, ¿verdad? El Señor. No el grupo de alabanza. Pues Él los rescató, hermanos, y ahora no solo tenían que aprender cómo vivir para el Señor. Cuando tú y yo somos salvos, nacemos de nuevo, es importante que seamos discipulados para aprender nosotros cómo quiere que Dios vive, cómo quiere Dios que vivamos. Ya no vamos a vivir como vivíamos antes. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no somos como éramos antes. Ese es el cambio que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nace uno de nuevo. Uno no nace de nuevo por sus propios esfuerzos. Yo no decido un día, voy a ser otra persona, porque no vas a durar por mucho tiempo siendo una nueva persona, porque era la misma vieja persona. Cambiarás poco de tus hábitos, tus costumbres, pero sabes que vas a volver a lo mismo. El nacer de nuevo es obra del Espíritu de Dios. Y inmediatamente empieza a instruirnos, a enseñarnos el Señor a través de los dones de los que nos ha dado la iglesia. El discipulado es tan importante, hermanos. Ir a los estudios para aprender, conocer cómo quiere Dios que viva para Él ahora que soy de Él. Soy de Él, le pertenezco a Él. Él es mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío que estás en los cielos. Nuestro. Somos de una comunidad, pertenecemos a una comunidad. No este mundo muy individualista. Esta cultura es muy individualista, ¿verdad? Me, myself and I. Yo, lo mío. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? Y lamentablemente mucha gente que supuestamente, digo supuestamente, quote unquote, son salvos, viven una vida individualista, no están involucrados, no quieren nada con la iglesia. Pues ¿qué crees que en el cielo vas a tener tu isla, tu propia isla? Vas a estar con millones y millones de los redimidos, de los hombres cuyos espíritus han sido hechos perfectos. Cuando digo hombre, estoy hablando de todo ser humano, el que ha sido salvo. Pues no solamente tenemos que aprender a conocer a Dios, cómo debemos de vivir, pero también cómo adorar al Señor. Es tan esencial, tan importante, porque si, como dije, nos deja el Señor a nosotros a determinar cómo adoremos a Él, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el gran peligro, hermanos? Pues se acuerdan en Éxodo 32, ¿qué hace el pueblo? Hacen en el horno un becerro de oro y le dicen, este es el Elohim, el Dios que va delante de nosotros, que nos sacó de Egipto, Él va delante de nosotros. Ellos están hablando sinceramente, pero estaban acostumbrados a ver los dioses que se adoraban en Egipto, que eran la forma de una vaca, era un becerro. Muchas formas de los animales, insectos, los pájaros, las aves, pescados, los peces. Y entonces, cuando se delató Moisés de bajar el monte, necesitamos a Dios, necesitamos que ver, ¿verdad? Para creer.
Y hicieron una fundición de oro, un becerro, y lo empezaron a adorar. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Empezaron a danzar, a tener fiesta, a jugar, dice la Escritura, a bailar. Y es lo que estamos viendo ahora, mucha gente en los cultos, hermanos, no están adorando a Jehová, están adorando una invención de su propia mente. Han inventado su propio Dios y nomás le han apegado el nombre de Jesús o Jehová. Porque la gente sigue, hermanos, en este mundo, festejando en sus vidas este mundo, celebrando en sus vidas es la cultura, lo que hace este mundo. Con adulterio o fornicación o con deseos malignos, malos, perversos o con odio, con no perdonar, con envidias, con calumnias. Hermanos, esa no es adoración a Dios. Dios conoce el corazón cuando viene así en su presencia. Le da asco ver eso a Él. Él es santo, Él es puro. Y vamos a ver cómo el Señor, hermanos, provee para ellos, porque Él sabe que van a violarlos, que van a transgresar los 10 mandamientos. Él sabe que no, porque son idólatras por corazón. Son idólatras. Y les va a proveer cómo pueden venir a acercarse a Él y qué es lo necesario para acercarse a Él. Los holocaustos para el perdón de sus pecados. Pablo, en Romanos capítulo 6, hermanos, si tienen su Biblia, ojalá sí, ¿verdad? Si no, pues pida que alguien le dé una Biblia. Romanos capítulo 6. Dice en versículo 7, Romanos 6, 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Pero mire el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En versículo 18, miren lo que dice. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Fijan, fueron libres del pecado, pero ahora son siervos de ¿qué? La justicia de Dios. Igual aquí en Egipto, salen de Egipto como esclavos y siguen siendo, pero siervos ahora, esclavos de Dios. Tú nunca eres libre. Ninguna persona es libre. Los anarquistas, los que rechazan la autoridad, no son libres, son esclavos a sus pasiones, a su pecado, a la decepción, a Satanás. Son hijos e hijas del diablo. Son esclavos de él todavía. Por eso no quieren nada con la ley, no quieren nada con las cosas de Dios. ¿Ves? Dios no nos libró para vivir la vida como queramos. ¿Verdad? Muchos hermanos, yo he tenido mis confrontaciones con ellos, ya no, otros somos libres. Y lo que están diciendo libres para hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? No. Ahora somos hijos e hijas y tenemos un Señor, y el puro título de Señor implica que es alguien que se debe de obedecer, y toda rodilla va a doblar, toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. Quieras o no quieras, en aquel día, con el día de juicio, todos van a arrodillarse en el infierno y todos van a arrodillarse en el cielo, porque Él es el Señor. Así que ser libre en Cristo no es ser libre de vivir una vida de pecado. No es libre de decidir cómo vivir tu propia vida. Claro, sí, tu carrera, todo eso no estoy hablando de una vida de concupiscencia, de buscar placer carnal. Porque has muerto, dice. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, allí Romanos capítulo 6, versículo 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí, fija?
Pero especialmente cuando se trata de la adoración, el culto de Jehová, de Dios en la iglesia. No somos libres, hermanos. En otras palabras, no somos libres de restricciones de ley o gobierno para adorar como nos guste o como nos sintamos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en Romanos 12, 1, después de decirles lo que tienen ya en Cristo y la posición que tienen en Cristo Jesús, la misericordia de Dios, dice, por las misericordias de Dios os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios, cuyo es vuestro culto racional o servicio racional. Lógico, tu servicio lógico es presentarte enteramente a Dios. Y el retrato aquí, hermanos, es uno de morir para Dios. Y no seas conformes, dice, no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Es interesante la palabra conformar. Viene la palabra de griego sistematizo, y quiere decir el conformarse uno o modelarse uno mismo, su carácter y su mente a otro patrón, y el patrón del mundo. Y ese patrón es el patrón del mundo. The pattern. Y esto nos prohíbe el Señor, hermanos. Y lamentablemente, y no me gusta hablar mal de las iglesias, pero no estoy hablando mal de la iglesia de Cristo Jesús. Estoy hablando de las que pretenden ser iglesias y no son. Que todo lo que ves es el mundo. No sales del mundo para entrar a otro mundo, ¿verdad? Al reino de Dios, ver algo diferente y ver lo mismo, ¿verdad? Todo es igual. Es lo que hemos hecho. Es tomar la forma de otro patrón, de otro pattern. No estoy hablando del patrón boss, el trabajo de patrón de un. Es modelarse uno, fashion oneself al mundo. La palabra mundo está hablando de periodo de tiempo, edad o siglo. La cultura, hermanos, no debemos de modelar la cultura nosotros en nuestra iglesia. Decir, bueno, vamos a renovar y reformar nuestra adoración para que quede con la cultura, para que venga más gente, ¿verdad? ¿No ha visto que eso vemos ahora en las iglesias? Invitas a alguien, ve a mi iglesia, te va a gustar la alabanza. No, si no es salvo, no le va a gustar. Si le gusta, hay un problema, ¿verdad? Nomás lo único que les falta es el cuarto, la cerveza o el vino o el pisto. Es todo lo que les falta. Porque es una fiesta. Pero esa manera de pensar de que pues mientras lo hacen para el Señor, no, hermanos. Es como el diablo esa muchacha poseída por un demonio culebra, tiene un demonio culebra en ella, una víbora, que va detrás de Pablo y Bernabé y está diciendo, anunciando a todos, oigan, estos hombres son siervos de Dios que les hablan el camino a la salvación. Está diciendo lo correcto ya, ¿verdad? Pero Dios no va a permitir que un demonio anuncie el evangelio. Y Pablo reprende, ¿verdad? Y sale el demonio de la muchacha. Porque Dios no va a permitir lo del mundo, hermano, especialmente lo diabólico, que sea parte de su adoración, de su pueblo sirviendo a Jehová. Y lo que estamos viendo por todas partes. Y es lo que dice, comprobéis. La palabra comprobéis es reconocer como genuino después de examinación.
para que comprobéis cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios, para que comprobéis, para reconocer lo genuino después de examinación. Muchos hoy en día están dejando la iglesia moderna y están regresando a la iglesia antigua, ¿verdad? La iglesia que se expresa, que realmente no ha cambiado su forma, ¿verdad? Por ejemplo, la ortodoxia, la iglesia ortodoxa y lamentablemente la iglesia romana católica. Muchos cristianos están dejando el protestantismo para regresar a eso, porque saben lo que está faltando. Ellos saben la reverencia, la solemnidad, lo sagrado. Antes, cuando entrabas a una catedral, ¿verdad? Y tú aún ahora, si nomás te animo que vayas y visites, no te quedes allí, nomás entra cuando no está al servicio, ¿verdad? Te da como un sentimiento de reverencia por los catedrales altos. Ese era el propósito estético de comunicar un mundo diferente para los que entraban a un lugar muy diferente, a una esfera, un ámbito muy distinto al del mundo. Y cuando cantaban, ¿verdad?, los cánticos, no necesitaban micrófonos, sonaba la voz, porque como estaba construido, todo tenía la intención de comunicarle a la gente que venía a adorar, a los adoradores, que no estaban en el mundo, sino estaban en un lugar sagrado. Ese era el propósito. Ahora parecen, ¿cómo se le llaman? Sucursales en México. No hay una tienda que... Sí, pero en español. Yo lo oigo siempre en La Mala Nota, ya se me olvidó. Edgar, el que dice que esta forma parte de La Mala Nota. ¿El oído? Ya no quiere que se parezca a una iglesia. Pues necesariamente una iglesia no tiene que... La iglesia son ustedes. Pero todo lo que comunica este edificio es, aquí es un lugar no como el mundo, ¿verdad? Es lo que quiere comunicar esto. No un teatro, ¿verdad? Que muchas iglesias rentan los teatros porque quieren que la gente se sienta muy a gusto, ¿verdad? No queremos espantar a nadie, hermanos. Y es cosa muy triste porque aquel día el pavor va a ser tan intenso cuando se pongan delante de Dios el día del juicio. Es algo que ni nos imaginamos. Pues Dios quiere que le adoremos a Él como Él ha determinado que le adoremos. Él tiene el derecho de decirnos cómo quiere Él ser adorado. Y ahí en capítulo 20 de Éxodo, hermanos, en versículo 22, ahí dice primeramente, hermanos, y enfatiza y repite que no habrá otros dioses delante o juntamente con Él. Esa es la falsa adoración, ese es el falso culto. En Éxodo 20. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Esa era la costumbre, hermano. Los dioses, los paganos, acostumbraban a hacerse un dios en la forma, con el material era plata, oro, y el propósito era una atracción brillante, algo que brillaba. Una brillantina que llama la atención, porque para ellos era el ver, es creer, ¿verdad? Para nosotros no es ver, creer, sino es fe, ¿verdad? Los justos caminan por fe, andan por fe, no por vista. Pero Dios nos dio, hermanos, estos ojos, somos criaturas visuales, ¿verdad? Dios nos dio el olfato para ¿qué? Oler. Dios nos dio los oídos para oír. Dios nos dio los sentimientos para emocionarnos delante de Él verdaderamente. Cuando tú tienes una visión y una confrontación con el Dios vivo, va a haber una emoción, ¿verdad? No es como para muchos matrimonios, ven a su esposa, eres tú. O la esposa, ahí viene el atoso renegón, ¿verdad?
Es una cosa que cuando uno mira algo que es fuera de este mundo, ¿verdad, hermanos? Uno se llena de pavor, de miedo. Maravilla, asombro es la palabra, asombro. Y lo primero, que eso es lo que hacían ellos, hermanos. Y mucha gente, ¿verdad? Pues el ver es creer, y porque tenemos esos ojos, es necesario usar todo lo que se ve para la gloria y la honra de Dios y comunicarle a la persona la grandeza y la majestad de Dios a través de lo que ve en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando entramos, lamentablemente se pierde con el tiempo, ¿verdad? Se hace uno muy familiar con ello, ¿verdad? Muy conocido ya, como el matrimonio, ¿verdad? Que entran, en el momento que entran a este edificio, ¿verdad? Ven la cruz y saben de qué hablamos, quién predicamos, a quién exaltamos. Ven el púlpito levantado aquí porque el principio, el enfoque es la predicación de la palabra. Ven la mesa de la comunión porque, hermanos, somos como pueblo el cuerpo de Cristo y participamos en la celebración de las santas. Esto es lo importante, es lo que está comunicando esto, hermanos. Las bancas, ¿verdad? Ahora, claro, tuviera bueno si tuviéramos cojines, ¿verdad? Algo a gusto para que pueden aguantar 10 horas de predicación. No, todo tiene su propósito. No estamos separados, estamos juntos. Lamentablemente cada quien se sienta, ¿verdad? Como dicen, cada chango su mecate. Se sienta lejos así. Está bien. Yo cuando fui salvo, yo me sentaba enfrente, ¿saben por qué? Yo nomás quería estar atento a la palabra de Dios. Y ahora no puedo. Cuando no predico me siento con mi esposa allá atrás, pero no me gusta porque me distraen mucho, van mucho al baño y yo soy muy enojón. Digo, ay, ¿cómo va al baño esta persona, hombre? No le den agua. O está aburrida la persona, ¿verdad? No hay problemas, yo entiendo, no van a sentirse mal, no estoy criticando a nadie, pero sí estoy. Los niños me distraen, ¿verdad? Todo eso, y así que no me gusta porque pierdo la mayoría del mensaje, casi 50%, la mitad del mensaje lo pierdo por andar viendo quién entró, mira qué trajo puesto, mira nomás. Ahora no se peinó, ¿verdad? Y a mí no me gusta, a veces la dejo a mi esposa sola allí, me siento acá enfrente porque no quiere venir ella para acá. Pero no sé por qué fui allí. Bueno, no hagáis conmigo dioses de plata y de oro. Todo lo que atraía, lo que atrae. Ve, y muchas iglesias lo que hacen, quieren brillar. Ellos habían oído a Dios y habían visto el poder de Dios. Y como dije, tener una perspectiva, una mirada, una visión de Dios siempre nos mueve al punto de adorar, hermanos. El pueblo de Dios fue salvo para la gloria de Dios, y cuando una persona, especialmente los israelitas, tenían una experiencia nueva con el Señor, hermanos, con la gracia salvífica de Dios, siempre respondían en alabanza, ¿sabía? Siempre cuando cruzaron el mar rojo que empezaron a alabar al Señor. Y te voy a decir una cosa, ¿has tenido tú una experiencia con Dios a través de tu tiempo a solas con Dios? Allá en aquel rinconcito, allá en aquella sierra, allá detrás de la casa, allá en la yarda, ¿has tenido un tiempo con el Señor y verdaderamente te ha ministrado Dios que respondes con alabanza? ¿Vienes con anticipación para adorar a Dios? No estoy hablando de algo extranjero, algo lejos, hermano, estoy hablando de algo real que sucede a los que buscan a Dios. Dios te ve que lo buscas y ¿qué crees? Te visita. Es lo que más extraño yo del Señor. Después de recordarles lo que habían visto, el Señor empieza aquí a darles instrucciones acerca de la adoración. Y voy a quebrar esto rápidamente hacer esto pronto. Y primero, la idolatría,
Tienen que tratar con la idolatría. No hagáis conmigo dioses de plata y de oro. Lo primero es la idolatría. Porque hablo de eso, lo vuelve a mencionar, porque la gente es un problema, hermanos. ¿A quién vienes tú a adorar? ¿Tienes tu idea, tu propia perspectiva de quién es Jesucristo? Te voy a decir una cosa, si estás en su palabra, todos vamos a tener el mismo sentir, ¿verdad? El mismo sentir, el mismo pensamiento. Si te la pasas nomás ahí en el jardín hablando con las flores y piensas que Dios es esa abeja que pasó, no vas a estar con el mismo sentir con nosotros. Porque cuando te hable el Señor del pecado, vas a decir, no, pues mi Dios a mí me habló diferente. Me habló sobre la miel. Algo dulce. Mi Dios habla dulce. No, ese no fue el Señor. El que te habló fue Satanás cuando dijo, no morirás. Ciertamente no morirás, Adán y Eva. Tú haz lo que quieras. Tú decides, no dejes que Dios te diga a ti cómo vivir. Tú decides cómo vivir. Tú puedes ser como Dios. Tú eliges, tú determina cómo se hacen las cosas. No te dejes que Dios te... Además, no te vas a morir. No hay castigo, no hay consecuencias. Es lo que dice Satanás siempre. Y hay gente que dice, bueno, pues sí, le mentí en la forma del income tax, pero mi Dios es amor. Él sabe que lo necesito, ¿verdad? Dios sabe que lo necesito. Me gusta esa muchacha, pero que Dios hizo las cosas bonitas para atraernos. Somos criaturas visuales y vemos algo bonito, pues lo vamos a ver. Sí, pero no por una media hora. Ni 5 minutos, ni 1 minuto. Claro, se voltea una vez bonita persona y ya, ¿verdad? Y ahí están las hermanas como, ¿verdad? Como el pavo real, ¿verdad? Ahí con las plumas ahí. Mírenme. Especialmente ahora, hermanos, pobres, no estoy hablando que es malo vestirse y verse bien, bonita y arreglada, está bien, ¿verdad? Pero los del mundo, hermanos, vienen ya casi sin ropa, ¿verdad? Y los hombres, ¿qué? Pues es la culpa de él, ¿para qué ve? Pues ¿cómo le estás anunciando? Mírame. Claro que va a ver. Cuando apenas estábamos casados, yo y mi esposa, íbamos por el mall y mi esposa nos cuidando mis ojos, ¿verdad? Yo, pobre de mí, me tenía que ver al suelo, ¿sí? ¿Qué ve? No, nada. Ya no, ella dice, pues se lo dejo al Señor, ahí es entre usted y el Señor, ¿verdad? Y la respeto, yo no estoy viendo. Dicen que los mentirosos no van al infierno, son el infierno. Bueno, vámonos rápidamente, hermanos. Así que lo primero, hermanos, es la idolatría. El segundo mandamiento, hermanos, de los 10 mandamientos, no te harás ninguna imagen semejante a lo que está en el cielo, en la tierra y debajo del mar, ¿verdad? Y no te inclinarás. Ese mandamiento, hermanos, se trata de lo que los ídolos supuestamente representan. Los ídolos en esos tiempos primitivos, hermanos, eran hechos en la forma de cosas en el cielo, aves, las estrellas, la luna. Cosas estables en la tierra, los animales, los becerros, las vacas, todo eso, animales. Y cosas que estaban en el mar, como pez y otras cosas. Pero aquí, hermanos, el énfasis no es en lo que los ídolos representan, sino en cómo son hechos, cómo los crían. Con oro y plata, lo que atrae al ojo, Y el problema, hermanos, esa es la falsa adoración, es el culto que Dios no quiere. Dios no quiere que nadie brille, que nada atraiga a la gente más que Jesucristo alzado y levantado.
Es lo único que Él quiere. Jesús dice, yo seré levantado y atraeré a los hombres a mí. Aquí no estamos para que nadie brille. Incluso no quiere que labren ese altar, hermanos, con manos de hombre, porque entonces le van a dar la honra al artesano, ¿verdad? Artesano, en vez de a Dios. The craftsman, el que lo diseñó, el que preparó, el que organizó, el que dijo, vamos a hacerlo así, hay que pintar la plataforma negra, bajar las luces y poner las luces que brillen así y que la alabanza se vista conforme a la cultura, ¿verdad? El grupo de alabanza, para atraer a la gente. ¡Qué bonito! ¿Verdad? O es de ver la adoración, ¡qué bonita! Cuando eso sucede, hermanos, nuestra vida espiritual sufre, ¿sabías? Sufre, padece. Pero hermanos, no solo eso, ¿sabe qué también nos tiene a todos nosotros? El brillo de nuestros teléfonos, el YouTube. Las computadoras. ¿Sabías que es una trampa de Satanás? Nos esclaviza. Sufre nuestro tiempo devocional, nuestras oraciones. Sufre nuestra vida espiritual porque nos tiene cautivos, ¿verdad? Y son temas muy interesantes, ¿verdad? Son cosas muy interesantes que brillan, llaman la atención. Fíjense, yo prendo mi teléfono y voy a YouTube para ver, por ejemplo, cómo hacer una mesa o hacer algo así. Tengo mucho ahí guardado sobre esas cosas, alguna carpintería, ¿verdad? Pero cuando estoy viendo así, estoy pasando, salen un documental, ¿verdad? O un pleito, un debate o algo así, y ya estoy examinando, viendo una hora, se me pasó y nunca hice la mesa. Y puro comprar, ¿verdad? Puro comprar la mercancía. Oh, necesito este otro martillo porque este señor usó un martillo muy especial que hace que todo sea más fácil y se haga más pronto. Compro la herramienta, la cuelgo, nomás la veo y la adoro y ahí se acabó. Es una trampa, hermanos. Nos tiene embrujado todo eso a nosotros. Me dice una persona, oiga, ¿cómo puedo ayunar yo? Yo casi no como. Digo, deja de ver tu teléfono. Ay, no. Tengo que chequear mi email, ¿ya? Mi correo electrónico. ¿Se acuerdan cuando uno podía hacer muchas cosas sin el teléfono? ¿Se acuerdan? Se aburría uno estar sentado, se levantaba a hacer algo. Ahora no, es más suave sentarse uno en el teléfono. Ahí viene a gusto, se acomoda uno y ahí está todo el día. Nos atrae lo que brilla, hermanos, las imágenes de color y todo eso. Bueno, ya, vámonos al culto verdadero. Tengo como 5 minutos. Mire el culto verdadero, miren, versículo 24. Altar de tierra harás para mí. Fíjense bien, la tierra, lo que Dios creó. Tú me vas a adorar con lo que yo proveí. La tierra. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Esa es la adoración verdadera, hermanos. Y lo que primero vemos aquí, hermanos, de lo que está diciendo el Señor aquí, hermanos, es que adoremos a Dios con las cosas que Él ha provisto. Pero lo más importante es que se haga sacrificio por nuestros pecados. Acuérdense, Él sabía que iban a transgresar los 10 mandamientos. Y para que ellos tengan comunión con Dios, para que se puedan acercar a Dios, adorarle, es importante los sacrificios por tus pecados. Alguien tiene que pagar por tu pecado.
Se tiene que pagar por nuestro pecado. El pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Alguien tiene que, para que tú te acerques, Dios es un Dios santo. Cualquier persona no se le puede acercar a Dios. Pero hay dos clases de sacrificios aquí, hermanos. El libro de Levítico lo explica en detalle, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Dos clases. El primero es el holocausto. Era el sacrificio que se ofrecía y se ponía en la lumbre para que sea consumado totalmente. Y el olor fragrante subiera al cielo y Dios lo aceptaba. Un animal inocente, sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, un animal que representaba perfección iba a ser castigada, iba a morir sacrificada en tu lugar. Es lo primero que dice el Señor aquí. La adoración verdadera a mí es que se haga sacrificio por el pecado. Y si tú no tienes a Jesucristo, si tú no crees en Jesucristo, tú no te puedes acercar a Dios. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Tú no puedes pagar, tú no puedes limpiarte de tu pecado. Está bien entretejido en tu corazón, en tu alma, en tu ser. Nacimos en pecado, dice el salmista. Todo corazón es pecador y perverso. Nadie lo conoce más que Dios. Tú no conoces tu propio corazón, lo que eres capaz de hacer. No, mire lo que está pasando en esta nación. Los malos hombres están empeorando y empeorando. ¿Por qué, hermanos? Porque se está soltando toda su piedad, todo su pecado. Dios le está quitando las restricciones para que veamos por qué hay un infierno, por qué Dios creó un infierno. Porque pecamos contra Él, nuestro Creador. Y todo pecador tiene que morir por su pecado. Pero para que yo y tú nos acerquemos a Dios, alguien que nunca ha pecado tiene que morir. Por eso Jesús murió en tu lugar. Jesús tiene que ser el enfoque de la adoración. La razón que yo y tú estamos aquí para adorar a Dios, y si sabemos, estamos conscientes de eso, que es Jesucristo que nos reconcilió al Padre, que hizo la paz con el Padre por nosotros. Su sangre derramó para lavarnos de todo nuestro pecado, para que yo y tú un día podamos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, sin condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En Cristo. Y es lo que les está diciendo: ustedes no se me van a acercar a mí hasta que haya holocausto. La verdadera adoración, hermanos, consiste del perdón de nuestros pecados. Por eso al entrar a este lugar, hermanos, lo primero que estamos conscientes de lo que hizo Jesús. Y estamos aquí no porque somos miembros. Estamos aquí no porque estamos deseando algo bueno, hermanos. O venimos a descansar. Estamos aquí porque Cristo nos reconcilió al Padre. Él murió y sufrió el castigo de nuestros pecados en aquella cruz, en la horrenda cruz, en esa cruel cruz. Y cuando una persona rechaza a Cristo, está diciendo: yo la hago, yo no necesito al Señor. Te voy a decir una cosa. Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que nunca se va a perdonar. ¿Y sabes qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar a Jesucristo. Eso no se perdona. Toda la persona que está en este momento en el infierno, hermanos, atormentada ahorita, en este momento hay gente atormentada ahorita, no puede descansar, no hay reposo, no hay paz, están angustiados, hay lágrimas, crujir de dientes. Rechazó a Jesucristo. Pues qué intolerante es eso, ni modo. Eso es injusto. Oh, ¿quieres que Dios sea justo? Te tiene que arrojar al infierno para ser justo, ¿verdad? Porque un juez justo castiga el pecado.
Primero queremos el sacrificio, hermanos. Y luego Dios, ¿por qué insiste Dios que el altar sea hecho de tierra? Mire, altar de piedras y de tierra. ¿Por qué piedras? Piedras asperosas. ¿Se puede decir asperosas, va? O ásperas. Ásperas. No quería que las finaras, no quería que las pusieras bonitas y las políes, no, porque no quería ninguna mano que profane su adoración. Cuando Dios te eligió a ti, cuando Dios nos escogió y nos salvó, escogió las cosas de necedad, lo necio, hermanos. Dios no esperó que te mejores, que te polies o que te eduques a las cosas de Dios. No, te salvó así donde te halló el Señor, en aquel callejón ahí tirado entre el vómito, te salvó en tu idolatría, te salvó en tu odio, te salvó en tu miseria. Y la adoración de Dios en una iglesia consiste de pecadores salvos por la gracia de Dios. Yo y tú somos salvos por la pura gracia de Dios. Y aquí nadie tiene el derecho de juzgar a otro hermano. Porque el momento que tú te pones en luz del el estándar de la perfección de Jesucristo, toda boca queda cerrada. Pues gracias a Dios que yo no soy como ese borracho. ¿Quién dijo eso? El fariseo. Gracias que yo mis diezmos, yo oro. Y allá está el miserable pecador, el publicano allí. Ni puede levantar su mirada al cielo y se está golpeando el pecho. ¿Sabe por qué? Porque aquí está su pecado. Aquí dentro se golpea. No puede levantar de vergüenza ver a Dios. Dice Jesucristo, Él sí se va a su casa justificado. A Él lo va a justificar Dios. ¿Por qué? Porque sabe que es un pecador. Cuando viene uno a la iglesia, hermanos, viene uno porque tenemos la pura gracia de Dios en Cristo Jesús, que Él fue castigado por nuestro pecado. Yo pongo mi fe en Él, yo creo en Él, yo obedezco al Señor, Él es mi Señor, lo recibo como mi Señor y creo que Él es mi Señor, porque Él murió en mi lugar y a mí no se me va a castigar, no porque soy bueno, sino porque el bueno fue castigado por mí. Él es el único bueno. ¿Se imagina cómo transformaría eso nuestra adoración, nuestra alabanza? Pero venimos con los problemas. Claro, le llevamos los problemas al Señor, hermanos. Por eso tienes 6 días entre la semana para darle todos los problemas. El día de descanso vinimos a, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Perdóname por mis murmuraciones, mis quejas, mis dolores, mis lágrimas. Tengo todo en Cristo. Somos más que ricos en Cristo Jesús, ¿no? Somos más que conquistadores, perdón, más que conquistadores en Cristo. Y fuimos enriquecidos con Él por su pobreza. Nos hizo ricos a nosotros. Jesús, haciéndose pobre, humilde, muriendo en la cruz por ti y yo, nos hizo hijos e hijas de Dios y tenemos la herencia de Cristo, coherederos con Cristo y un lugar reservado en el cielo. Aleluya, hermanos. Esa es la adoración. Y luego había otro holocausto, las ofrendas de paz, porque las ofrendas de paz hablan de comunión, de paz con Dios y comunión con Dios. Ya no hay enemistad, Dios ya no está enojado con los que creen en Él, los que creen en su Hijo. Esa ofrenda de paz. Eso es lo que consiste la verdadera adoración, hermanos. El perdón de nuestros pecados y la reconciliación que tenemos en Cristo con el Padre. Y luego miren lo que dice que no hagan, versículo 25. Pero perdón, dice, y altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Ese holocausto, hermanos, esa palabra quiere decir, es una palabra muy interesante, sabaj, quiero ir hebreo, sabaj, quiere decir el lugar de la matanza. Ese animal lo llevaban ahí, le degollaban el pescuezo, sangreaba,
Pero antes de eso, tenías que poner tu mano sobre él como identificación simbólica. En otras palabras, tú mereces lo que le va a pasar a ese corderito. Ponían la mano así, lo mataban, rociaban la sangre en el altar, lo ofrecían en la lumbre para Dios y tú quedas libre. Esta mañana, tú antes que te vas aquí, pon tu mano en Cristo y di, Señor, yo me identifico contigo. Tú moriste por mí. Es lo que hacían. La ofrenda de paz, hermanos, lo único que se quemaba era la grasa. No se quemaba todo, no era consumida todo, nomás la grasa, era para Dios. El olor fragrante. Lo mejor. Dios merece lo mejor de tu comunión con Él, no el YouTube. Y no solo eso, nos enseña la locación, el lugar, la ubicación donde se adora a Dios. Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. En tu casa, en la iglesia. Ellos no van a estar siempre en el monte, se van a ir, hermanos. Y por todo el desierto van a ser sus lugares de adorar a Dios, y llegan a la tierra prometida, al templo, el tabernáculo, van a la cautividad y van a las sinagogas, y vemos que Jacob, Abraham hicieron altares con Dios, para adorar a Dios. Donde sea, dice, que yo hiciera mi nombre, en memoria de mi nombre, ahí se va a adorar. Jesús le dijo a la mujer samaritana, te dicen que en Samaria, en este monte se adoraba, o en Jerusalén, pero llegará la hora, y ahora es, en el que Dios ahora busca adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Y miren lo que le dice, vendré a ti y te bendeciré. ¿Te fijas? Rindiéndole culto verdadero a Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Jesús y por la expiación, el sacrificio que Él hizo por tus pecados. Y la paz que tenemos ya con el Padre, la comunión, hermanos, es cuando Dios bendice a uno. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, dice. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Cuántos no profanan la adoración de Dios, hermanos, hoy en día? No andes inventando la adoración. Necesitamos algo más emocionante, necesitamos atraer a los que están afuera. No sabes cómo los atraes, predicándoles, y el Espíritu Santo es el que los atrae a Cristo. Ese no es tu negocio de atraer a nadie. Dios le dice, Jehová le dice a Jeremías, te voy a enviar, dice, y si te oyen o no te oyen, dice, no depende de ti. De eso no te preocupes. Si te oyen o no te oyen, eso no importa. Porque Dios se encarga de eso, ¿verdad? Él es el que abre los oídos, abre los ojos. Tú nada más que proclamas, es todo. Tú no eres el que abre los ojos. Pues queremos ser algo que atrae a la gente, y algo que emociona a la gente. Hay que manipular a la gente que venga y acepte a Cristo. No, hermanos. Y ya, versículo 26, modestia, ¿verdad? Modestia. ¿Cómo se dice? ¿Modestia o modestia? Modestia. No subirás por gradas a mi altar. Es que, acuérdense, en Egipto hacían los pirámides para adorar. Los templos, los altares los hacían en escalones para arriba, y la gente subía, hermanos, y pues se les veía la desnudez. Y lo que está hablando, que cuando adoremos a Dios no haya inmodestia en la adoración de Dios. Me acuerdo cuando estábamos en la Loma Verde, ¿no se acuerdan? Yo vi una diferencia muy grande, hermano. Nosotros no somos legalistas. Y un hermano me pidió si podía usar el templo, ¿verdad? El edificio, porque ellos no tenían dónde ir y tienen una iglesia bastante más grande que nosotros.
Le dije, claro, hermano, pues yo pues para que compartiera el edificio, es un hermano en Cristo para que tengan un lugar donde adorar. Y llegaban ellos cuando terminábamos nuestro servicio y pronto miré la diferencia. Las señoras, las hermanas que venían de su iglesia, descotadas, hermanos, parecía que iban a un baile. Minifaldas y descotadas de aquí, peinados ostenciosos. Y pronto miré la diferencia entre nuestras hermanitas en Cristo y ellas. La inmodestia, hermanos, qué feo. Nos da vergüenza con Dios. No les voy a decir cómo se vista, claro. Por eso dice él, en mi casa no hay nada de esas cosas. En mi adoración, sean modestos. Por eso a los ministros les dicen cómo vestir pantalones de lino. En Levítico les dice que se pongan pantalones de lino o calzoncillos de lino. Yo no voy a poner nada así, pero... Pero era para cubrir su desnudez, ¿verdad? En otras palabras, nada se hace para lucir en la adoración a Dios. No para lucir, para atraer, para brillar, hermanos. Me da risa cuando veo las iglesias americanas, ¿verdad? Las iglesias, las hermanitas usan unos gorros, hermanos, así, entre más grande, más ostenciosos, se andan en competición, ¿verdad? Los negritos, no sé si es malo decir, ahora es malo decir negrito. Y entran y se ven bonitas las señoras, ¿verdad? Bien acá, pero se están compitiendo con quién trajo la pluma más grande, ¿verdad? Y hay que lucir más que los demás. Claro, yo sé que uno se tiene que vestir bien, arreglarse bien y verse bien, ¿verdad? Como dicen, hasta una casa vieja se pinta, ¿verdad? Ya la regué. Bueno, ya voy a dejar ahí. Sí. El Señor quiere una sencilla belleza en su adoración, sencilla belleza, simple beauty. Sencilla belleza. Es lo que caracteriza la adoración, el culto bíblico, hermanos. Una belleza muy sencilla, muy humilde. Él quiere que no haya cosa exagerada. Y la salvación que nos enseña aquí de Cristo Jesús, hermanos. Qué bonito que Él proveyó un camino, una manera de hacer expiación, pagar por nuestros pecados, dándole a su pueblo lo que necesitan para su salvación, hermanos. Para que se puedan acercar a Él y tener comunión. No tomes la comunión con Dios a la ligera. Murió Cristo para que tú te acerques al Padre. No te pierdas esa oportunidad. Busca el tiempo. Claro, si se te pasa un día, no te condenes. Busca un tiempo de estar a solas con el Señor en el jardín, hermanitas. Allí habla con el Señor, no con una mariposa. Con tus plantas, porque le sirve a la planta, pero dale la gloria a Dios por la belleza. Tienen comunión con el Señor, abre la palabra de Dios y lee. Qué privilegio nos ha brindado Dios para nosotros poder tener esa conversación con Él, esa comunión, ese convivir con el Dios altísimo. El Dios sublime y alto, que ni una criatura tiene más que los que están en Cristo Jesús. Te salvó para que convivas con Él. Bueno, cierro con Hebreos capítulo 13. Versículo 15. Hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, nos abrió el camino, murió fuera del campo para reconciliarnos al Padre. Dice en versículo 13,
Hebreos 13:13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre, dice, a Dios, por medio de él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ves, hermano, hermana? Háganse el bien uno al otro, perdónense. Aún lo más peor que te han hecho, perdona, porque a Jesús le hicimos lo más peor, lo que podríamos ser el Santo Israel. Arréglate con tu hermano o tu hermana, y si lo has ofendido, ve y pídale perdón a esa persona, humíllate, pídele perdón, no andes con que pues yo qué hice. Ve y dile, hermana o hermanito, ¿sabes qué? Perdóname lo que hice, la forma en cómo me comporté. Es lo que quiere el enemigo, que haga eso, ese estorbo. Porque no hay estorbo, cuando hay estorbo, hermanos, hay estorbo con Dios también. El que no perdona, Dios no perdonará. Y reconcíliate, haz la paz con tu esposa, tu esposo, con tu mamá, tu papá, haz la paz con tu vecino. Haz paz primeramente con Dios mediante Jesucristo. Y entonces, hermano, hermana, esos sacrificios le agradan mucho a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Haz eso y verás. Ese es un olor fragante que se levanta. Es un sacrificio agradable ante Dios cuando nos presentamos nosotros como suyos. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por la palabra esta mañana, Señor. Gracias que a través de este mensaje nos recuerdas qué importante es saber cómo adorarte, Señor. Y cómo lo has tú establecido y has puesto restricciones, Señor. Por razón de que tú conoces el corazón de todo ser humano, que es propenso a la idolatría, a inclinarse hacia otros dioses, a la invención de su propia imaginación perversa. Necesitamos tu palabra, necesitamos que tú nos enseñes, tu Espíritu Santo, que nos enseñe la verdad, nos enseñes, Señor, cómo rendir alabanza y adoración a ti. Y nada se puede hacer sin tu Hijo Jesucristo, que por Él, Señor, tenemos expiación, el perdón de nuestros pecados. Por Él, Señor, tenemos entrada al cielo y hemos sido reconciliados y tenemos paz contigo, Padre. Gracias te damos que Cristo es el centro de todo lo que hacemos aquí, porque por Él, Señor, tenemos comunión contigo. Una iglesia sin Cristo no es iglesia. Está ausente tu presencia. Señor, ven a nosotros, Señor, y cúranos de todo esto, Señor. Límpianos y sana nuestras dolencias, para que tu nombre sea proclamado, Señor, y anunciemos las maravillas de nuestro Dios en la salvación. Bendice tu pueblo al regreso a sus casas, Señor, que vayan con gozo y alegría, porque, Señor, responden con alabanza, porque han tenido un encuentro contigo en esta enseñanza. Padre, no nos dejes solos, no nos abandones. Arrástranos a ti, Señor, cuando nos desviamos. No necesitamos pedirte permiso. Somos tuyos, tú haz lo que quieres con nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.